Profesor, bienvenido, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, ya casi. Gracias por la invitación. Muy bien, el tema que vamos a tratar en estos momentos tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en nuestro país desde hace unos 30 años más o menos, poco más. Sería la precariedad del empleo. Es un problema que afectaba al principio a unos cuantos mexicanos y conforme pasa el tiempo son más los mexicanos que son afectados por el problema de la precariedad. ¿Qué es exactamente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de precariedad del empleo? Ya, bueno, nos referimos en particular a procesos que afectan lo que serían la calidad de la ocupación o del empleo y donde se redunda en las condiciones de vida y de trabajo de los empleados o trabajadores, de una rama industrial, de un sector servicios o de un sector de la economía, ¿no? Claro, cuando usted habla de mala calidad en el empleo, estaríamos hablando también de un impacto en la calidad de vida de la persona, del empleador y de su familia, me imagino. Sí, por supuesto, nosotros estaríamos pensando en que si nosotros hacemos una revisión respecto de lo que es la norma con la que este país había construido su mercado de trabajo, sin olvidar, por supuesto, que vivimos en un país capitalista desde por lo menos más de 150 o 200 años. Lo que habría que tener, y aunque en cada momento los perfiles son diferentes, lo que habría que entender es que este país, después de la Revolución del 17 y con la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generó normas específicas con las cuales los individuos se interrelacionaban. Y ese conjunto de normas, para el caso particular que tiene que ver con las normas laborales o las leyes laborales, quedan establecidas en el 123 constitucional. En el 123 constitucional no nada más se habla acerca de los salarios justos, dice la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional, que el salario mínimo es aquel recurso que se le paga al trabajador para que pueda gozar de una calidad de vida él y su familia suficiente y que le alcance para poder cubrir el conjunto de necesidades que tiene esta unidad familiar del trabajador. Si nosotros seguimos haciendo una revisión de la Constitución, nos vamos a encontrar que tenemos ahí establecido el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social. En la vivienda es muy sencillo, es un derecho que me permite a mí reclamar o ser beneficiario del tener un techo, mis cuatro paredes que me permiten a mí y a mi familia resguardarme y que cada vez en la forma en la que yo voy reconstruyendo el espacio donde vivo, pues puedo incrementar la calidad del servicio que me da el vivir en un determinado espacio particular, al cual le llamo vivienda. En el caso de la seguridad social, yo de lo que estoy hablando es de los servicios de salud, es de las seguridades que tengo para que cuando concluyo mi vida laboral yo tenga posibilidades de reclamar una vejez desahogada, esto es que tenga derecho a una pensión. Estoy refiriendo el que yo pueda ejercer el derecho, si así lo quiero, de poder disfrutar de un conjunto de actividades de esparcimiento, de educación, de entretenimiento, que forman parte de este conjunto de elementos que nosotros llamamos de seguridad social. Seguridad social regularmente la entendemos principalmente con salud y con pensiones, pero seguridad social es más, ¿no? Es más. De esa misma manera, si yo sigo revisando la Constitución, encuentro que está el derecho a la educación, normado por el tercero constitucional, donde viene el establecimiento de que en este país la educación pública deberá de ser la educación que imparte el Estado, laica, gratuita, etcétera. Ahora, sin embargo, nosotros lo que debemos de revisar es que bajo esos mecanismos que están normando una sociedad y que se conforman en el ámbito de las regulaciones que le dan sentido a partir del origen y la preocupación que el legislador o las legislaturas ven y prevén deben de ser cubiertos socialmente, a partir de eso se tejió toda una estructura de carácter normativo que establecía cuáles eran las condiciones específicas en las cuales
la regulación entre capital y trabajo se llevan a efecto. Cuando nosotros hablamos de procesos de empobrecimiento en la calidad de vida, en realidad de lo que estamos dando cuenta es de cómo la sociedad, y en particular un sector de la sociedad, que serían los trabajadores o aquellos que no forman parte del conjunto del empresariado nacional, cómo para ellos se comienza a normar de manera diferente la relación que guardan entre el trabajador y el patrón, y cómo esto, por supuesto, que tiene condiciones que impactan. No necesariamente de manera inmediata una reforma o un cambio en el proceso productivo me conlleva a una precarización del trabajo. Te pongo un ejemplo. Puede suceder que en algunas industrias en específico nosotros encontremos que es necesaria una ampliación de la jornada de trabajo. Y eso no significa necesariamente que ese incremento de la jornada de trabajo de manera directa empobrezca las condiciones de vida de la familia, pero sí lo que puede suceder es que empobrezca las condiciones en las que el trabajador desarrolla su actividad laboral si no hay a su alrededor un conjunto de elementos que posibiliten que esa ampliación de la jornada de trabajo sea retribuida no nada más con un monetario o con un recurso mayor, sino que tenga otro conjunto de servicios adicionales que le permitan un proceso de recuperación después de una jornada de trabajo que si antes era de 8 horas y ahora es de 12 horas, pues le permitan mantener ciertos mecanismos de recuperación para la condición física y la salud del trabajador. Si esto lo prolongamos nosotros por una cantidad de tiempo mayor, entonces el trabajador va a tener un deterioro de su calidad de vida individual como trabajo y en el espacio, como individuo, y en el espacio laboral, igual puede tener condiciones que le generen situaciones que le lleven a una condición de decaimiento de su salud, ¿no? Y afectando, por supuesto, a la familia, porque el trabajador ya no va a ser igual de productivo de cuando arrancó con esa nueva jornada. Primero, segundo, se va a enfermar, y si los medicamentos en los espacios donde él trata su salud, en los espacios públicos, me refiero al Seguro Social o cualquier otro tipo de institución de este estilo público, si no son ahí cubiertos, el trabajador tendrá que echar mano de su cartera para sacar de sus recursos y distraer, por ejemplo, del consumo de carne, del consumo de leche, de tortilla, de queso, etcétera, de alimentos, para pagar salud. O si el trabajador tenía por ahí un cochinito con el que una vez al año se iba de vacaciones, pues va a tener que agarrar el cochinito para eso. O si tenía el cochinito para el pago de uniformes, útiles escolares, libros, cuadernos para los hijos, pues de ahí también va a tener que sacar. Entonces, por supuesto, son procesos que van violentando las condiciones en las que desenvuelve el trabajo de, en este caso, los empleados, los obreros o los trabajadores en general, y que van dañando las condiciones conforme los procesos se van profundizando. En esa condición y en ese sentido es que digamos que la sociedad actual en los últimos 25, 30 años ha tenido cambios en los perfiles de los tipos de contratación y del ejercicio de derechos que van teniendo los trabajadores, esto redundando en procesos que empobrecen la calidad de vida del trabajador y de su familia, ¿no? Hablaba hace rato del artículo 123 que establece el salario mínimo. Si no me equivoco, el salario mínimo fue creciendo, nunca llegó a compensar, nunca llegó a darle al trabajador lo necesario para vivir bien, dignamente, pero creo que llegó a su máximo nivel, usted me dice si estoy equivocado, en 1982. A partir de entonces se inició una caída paulatina que no ha podido recuperar y parece que se acelera. Es uno de los factores de la precarización del empleo, me imagino. Sí es el salario, pero habría que entender que cuando hablamos de precariedad del empleo, nosotros referimos a un conjunto de factores, no nada más los monetarios que refieren el salario, que están en el circuito del proceso productivo directo de bienes y servicios, y es indistinto, en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector de los servicios, sea en el transporte, sea en el almacenamiento, sea en la comercialización, etcétera, en cualquiera de los perfiles o las ramas que conforman los sectores productivos. Y lo que habría que decir es que no es nada más un asunto que tiene que ver con el salario, es un asunto que tiene que ver con salario,
que tiene que ver con jornada de trabajo, que tiene que ver con condiciones particulares de desempeño de mi actividad laboral, que tiene que ver con establecimiento de permanencia en la ocupación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a que bajo el marco de cómo han estado construidos los nuevos espacios de ocupación en los 3 sectores de la economía, servicios, industria y agropecuario, las condiciones de trabajo han sido modificadas y eso impacta en la calidad del trabajo, en la calidad de las condiciones en las que se desenvuelve el trabajador. Por ejemplo, un profesionista altamente calificado que entra a trabajar a una empresa con un buen salario, me decía, salario de 20, 25 mil pesos, pero que está por contrato y entrega recibos de honorarios, a cambio no tiene seguridad social, no tiene pensión, no tiene nada, a lo menos que él se lo pague por su cuenta, ¿es eso? Efectivamente, de lo que estamos hablando ahí es de que es un trabajo calificado y que la forma en la que desempeña su actividad laboral tiene un circuito de condiciones precarias de desempeño. O sea, en otras palabras, tú me vendes el servicio, por ejemplo, de consultoría para hacer un análisis de diagnóstico de cómo está el mercado de los productos de pan en la ciudad. Y entonces yo a ti te voy a pagar 500 mil pesos. Tú eres el empresario toma los 500 mil pesos y tiene un grupo de profesionistas que se dedican, uno al manejo de sistemas, otro al establecimiento de los instrumentos para hacer las mediciones, otros que son los aplicadores, etcétera. Digamos que tiene una escala de trabajadores que están especializados en diversa actividad. Pero cada trabajador recibe un honorario, que no salario, sino un honorario por los servicios que desempeña, y de ese honorario, en muchas ocasiones, tiene que pagar su transporte. De ese honorario, en muchas ocasiones, tiene que estar cubriendo una parte de los insumos que requiere para realizar su actividad. A lo mejor tu empresario te comprometes a tener todos los instrumentos impresos listos para ser aplicados, pero no te comprometes en prestar la computadora, porque aquel que es especialista en el manejo del sistema, ese va a utilizar su sistema de cómputo para poder desarrollar ahí su actividad. Entonces, tu empresario en realidad eres intermediario de la contratación de un conjunto de trabajadores especializados que van a desarrollar un trabajo. ¿Qué pasa cuando concluye la investigación? Pues entregan los resultados y se concluye la relación de trabajo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que no tiene seguridad en el empleo, por ejemplo. Ese trabajador que aplicó encuestas, pongamos un ejemplo, se le paga destajo, ¿no? Cada encuesta se me paga 70 pesos, por ejemplo. Y cada encuesta me tardo en aplicarla un promedio a lo mejor de unos 50 minutos. Entonces, si quiero tener un buen salario, pero en 8 horas de trabajo puedo aplicar 8 encuestas, digamos, ¿no? Entonces yo estoy ganando 560 pesos si multiplico los 70 pesos por 8, ¿no? 560 pesos por día, donde yo tengo que buscar el espacio de dónde desarrollo la actividad, dónde encuentro a las personas que son mi población objetivo, etcétera. Y si yo me llego a enfermar porque las condiciones donde apliqué la encuesta son bastante insalubres, pues lo siento mucho, el patrón no me va a pagar los servicios médicos ni la aspirina siquiera. Yo me tengo que procurar, como trabajador que se encuentra por honorarios, de mis servicios de salud. A lo mejor hay un nuevo sistema o una nueva técnica que está revolucionando la aplicación de encuestas, pero el empresario no me va a pagar el curso de capacitación, me lo tengo que pagar yo mismo, ¿no? Entonces, en los procesos, digamos, de capacitación, adiestramiento o de incremento en el acervo de mi desempeño profesional, corren a cuenta propia, no a cuenta del patrón. Por eso digo que el patrón es intermediario. Que no tengo vivienda y que llevo 5 años trabajando en ese perfil de actividad de venta de servicios de consultoría. Bueno, pues tengo que buscarme cómo me voy a llegar una vivienda, o tengo que buscarme cómo me voy a llegar un servicio de salud para mí, para mi pareja y para mis hijos. Y entonces ahí se convierte esto en un problema serio, porque en realidad de lo que estamos hablando es de que un conjunto de actividades se van trasladando a terceros.
habría que distinguir. Hay varios planteamientos que refieren que la precariedad o la pobreza de la calidad del empleo se suscita por la terciarización del empleo, pero habría que entender un poco varias cosas. Primero, en economía hablar de terciarización no estás hablando de la subcontratación, sino estás hablando en términos, depende cómo manejes el concepto, pero podría estar hablando de los términos de aquellos que se dedican a la venta de servicios, ¿no? Aunque no necesariamente ese perfil de venta de servicios raya directamente en la venta de un servicio que produce un bien intangible, o sea, el servicio tiene la característica de que es algo que no puedes ver, tener aprendido, etcétera, no, sino que es la operación o la ejecución de un conjunto de actividades que solucionan o satisfacen un problema. Pero habría que entender que en un marco conceptual más amplio, si yo hablo de terciarización y me refiero a aquellos sectores que trasladan la ejecución de una actividad a la subcontratación, entonces ahí yo podría estar hablando de esta terciarización. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Podemos nosotros encontrar distintas instituciones públicas que antes tenían dentro de su escalafón la plaza de los servicios de limpieza. Y en una gran cantidad de estas, los servicios de limpieza ya desaparecieron. Y llegó un empresario que se dedicó a poner carteles por muchos lados de la ciudad, donde dice, se contrata personal para la limpieza. Y mucha gente por necesidad fue y se ocupó. Y entonces le dicen, salario justo, ¿no? Empleo parcial, tiempo, incluso invitan a los estudiantes, vengan estudiantes de tiempo parcial, ¿no? Con la crisis actual ya nada más ponen, se requiere gente para servicios de limpieza y llegan de todas las gentes de edades y sexos, ¿no? Entonces ahí llegan, le tocan la puerta al empresario, el empresario es quien contrata el servicio para la institución pública, forma una fachada, una empresa que puede llamarse Lavatap, Ultralimpia o como quieran llamarle, y esa empresa lo que hace es que subcontrata trabajadores, que son los que se dedican a hacer el aseo en los espacios que les son requeridos. Cuando hacen eso, muchas gracias. Cuando hacen eso, en realidad lo que están haciendo es cubrir y satisfacer una necesidad que tiene la institución a un costo bastante reducido. ¿Por qué? Uno, la empresa en cuestión, o en este caso la institución pública en cuestión, no contrata trabajadores de base. Luego entonces no tiene cargas de seguridad social. No tiene una regulación que le obligue a darles empleo permanente. No paga vacaciones, no paga aguinaldo, si hay accidentes de trabajo no se hace responsable, etcétera. ¿Quién se hace responsable o quién supuestamente se haría responsable de esto? El trabajador, el patrón, que es el contratista que atrajo a estas gentes. Algo común, aunque sí con calidad de empleo precario, pero no con toda su expresión. Lo vemos, por ejemplo, en la industria de la construcción. En las grandes empresas constructoras regularmente sí manejan lo que sería el pago en nómina y el otorgamiento a sus trabajadores de las condiciones básicas de seguridad social. Me estoy refiriendo al seguro, ¿no? En este caso al pago de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el IMSS, ¿no? Me estoy refiriendo a que hay un fondo de pensión que ahora con la Afores se va a las entidades privadas Afores. Me estoy refiriendo a que manejan un estándar de jornada de trabajo, pero regularmente ese estándar no se cumple. Cuando son empresas pequeñas de la construcción, no hay esos servicios. El trabajador que se contrata como maestro, el oficial y el peón adquieren ese perfil de escalafón, digamos, que se encuentra determinado por la ejecución del oficio, y en ese mismo sentido no existen condiciones que les permitan, uno, asegurar estabilidad laboral, dos, tener un salario mínimo base, tres, el que tengan servicios médicos los suficientes y necesarios para el tipo de actividad que desarrollan, y cuatro, que tengan coberturas para riesgos de accidente. Entonces, eso
sin contar que en muchas ocasiones no cuentan ni con los instrumentos ni con la herramienta adecuada. Entonces, ¿cómo te diré? Ingenieros civiles asociados que pueden estar prestando ese perfil base de prestaciones, ¿no? Pagan aguinaldo, pagan vacaciones, etcétera. Pero hay otros perfiles de empresas que son las que más han estado ahorita generando empleos en el país. Estamos hablando de que ahorita la gente que se encuentra con una calidad de empleo empobrecida en el país, nosotros sencillamente podríamos estar hablando de cerca de un 60%. Adelante. Sí, y para terminar, es un problema que está afectando ya incluso el sector educativo. Las universidades están subcontratando o contratando a maestros con recibos de honorarios, y parece ser que la tendencia es llevarlo incluso a los niveles de educación básica. Bueno, las escuelas de educación básica privadas lo están haciendo, y parece que es un poco el plan del sector educativo oficial, de la escuela pública. Hay que entender que hay un fenómeno un poco más complejo que tiene que ver con la precariedad. La precariedad del trabajo o la pérdida en la calidad del empleo y la ocupación es un fenómeno que ahorita en todo el mundo se está llevando o pretendiendo llevar a rajatabla, primero. Segundo, en el mundo hay, hablando de números, en el mundo hay cerca de 7,000 millones de habitantes, poco más de 7,000 millones de habitantes. De esos personas que se encuentran en edad de trabajar, estamos hablando de cerca de 3,500 millones de personas aproximadamente. De estos, los que se encuentran en un espacio laboral que se podría considerar del mercado de trabajo formal, o sea, que tienen servicios de salud, que tienen derecho a pensión, que tienen cursos de capacitación y adiestramiento, que tienen pago de aguinaldo, de vacaciones, etcétera, ¿no? De esos estamos hablando de cerca, hasta antes de la crisis de 2007, estamos nosotros hablando de cerca de 1,200 millones de personas colocadas, 1,200 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, quiere decir que a nivel mundial, por lo menos estamos hablando de que cerca del 60%, más o menos, si estamos hablando de 3,500 millones, cerca del 60% de la gente que está ocupada en el mundo tiene condiciones precarias de ocupación. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nos plantean el argumento, desde el Fondo Monetario Internacional hay un texto importante que habría que revisar que se llama Tendencias de la Economía Mundial 2009, que fue publicado por el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2009. Ahí dicen, la crisis de 2007 sigue profundizándose. En 2009 vamos a acabar con una pequeña tasa de crecimiento de la economía mundial de poco más del 2% de crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, la crisis sigue sostenida. En 2010 habrá recuperación y crecimiento, pero no va a haber, si bien va a haber crecimiento, o sea, más producción de riqueza, no se va a ocupar a la misma gente que antes se venía ocupando. Ellos calculaban para 2009 un desplazamiento aún mayor de cerca de 50 millones de personas. En 2010 van modificando y ajustando su tasa, pero ellos ¿qué recomiendan en 2009? Ellos dicen, algo que se requiere para hacer y animar que los empresarios inviertan y no se vayan al mercado especulativo, o sea, a especular en las bolsas de valores con millones y millones de dólares o miles de millones de dólares. Ellos dicen, lo que hay que hacer es que habrá que desregular el trabajo. ¿Qué significa desregular el trabajo? Romper las normas con las cuales la relación obrero-patronal se están desarrollando, llevando a cabo. Ahí es donde se coloca el asunto que tiene que ver, uno, con la precariedad del trabajo y dos, el involucramiento del sector, en este caso educativo a nivel básico, en todo el mundo y en particular en México, respecto de reducir las condiciones que tienen. ¿A qué en concreto nos estamos refiriendo? Ampliación de las jornadas de trabajo y no contratación de horas que impacten, por ejemplo, en los pagos de pensión, en aguinaldo, en vacaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Escuelas de tiempo ampliado, ¿no? O escuelas de tiempo completo. ¿Qué hacen estas escuelas de tiempo completo? Rompen con la estructura de los turnos matutino y vespertino. ¿Y qué significa eso? Que no existan posibilidades para que los maestros que tienen doble plaza las contengan
o los maestros que tienen 30 horas lo sostengan, cambien las claves y entonces en detrimento les dicen no se preocupe, le vamos a dar una compensación. Si yo tengo una plaza de 20 horas, perdón, de 30, y me dicen que me ajustan mi plaza a 20, pero que no voy a tener pérdida porque me van a dar 10 horas más en compensación, me van a pagar en dinero 10 horas, pero no voy a firmar las 10 horas, nada más voy a firmar 20, y cuando yo me vaya de vacaciones me pagan vacaciones de 20 horas. Cuando yo me vaya con reclamar aguinaldo, me van a dar aguinaldo de 20 horas. Cuando yo me pensione, me van a pagar 20 horas. Entonces, ¿qué significa? Significa abaratar los costos, reducir al máximo, pero además también significa generar un conjunto de condiciones que van impactando de forma directa la calidad de vida, en este caso de los docentes, por los nuevos perfiles con los cuales se pretende aplicar mecanismos de certificación. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? No es nada más modificar mi jornada de trabajo y mi salario. También significa que el patrón, en este caso Secretaría de Educación, imponga nuevas normas de control de calidad. Y control de calidad significa nuevos cursos y tipos y perfiles de cursos diferentes, no tomados dentro de la jornada de trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece ahorita que el patrón tiene la obligación de dar la capacitación y el adiestramiento dentro de la jornada de trabajo y tiene que ser convenida con los trabajadores y su representación. ¿Qué pasa cuando en carrera magisterial, por ejemplo, o en evaluación universal me ponen horas cocurriculares? Me están poniendo horas no pagadas. Me están mandando a tomar cursos en las tardes, donde entonces, si yo soy un trabajador que está en un horario de 8 de la mañana, por ejemplo, a 2 o a 3 de la tarde, en estas escuelas de horario ampliado, significa que yo salgo de mi casa, voy como y me tengo que ir al curso, si es que quiero participar en esos mecanismos compensatorios. ¿Y quién me va a pagar ese curso? Nadie, porque en todo caso me exentan del pago, pero yo pago el transporte, yo pago los gastos que tengo que genere el curso, ¿no? En materiales, en instrumentos, etcétera. Y al final tengo la promesa de que puedo ser promovido, pero es eso, es promesa, porque los mecanismos con los cuales se distribuye el asunto salarial a través de carrera magisterial no comprenden nada más las horas cocurriculares ni el curso, no. También comprenden los resultados de evaluación para el docente y también comprenden los resultados todavía mayor de evaluación para los estudiantes. Estudiantes que en el conjunto del país, en una economía empobrecida, en donde cerca del 33% de los espacios familiares son sostenidas por mujeres que cumplen la doble función de mamá y papá al mismo tiempo y que son las que llevan el ingreso familiar, pues en ese perfil de escuelas, un examen de evaluación universal o de prueba enlace, etcétera, es desastroso, porque lo único que hace es marcar los rezagos que tienen los estudiantes y que en realidad son quien tiene la sociedad, marcarlos para con los estudiantes y dejarlos ahí estigmatizados. No nada más a los estudiantes, también a los profesores, y entonces fíjate lo más perverso de en el caso específico de educación pública, en el sector básico. No nada más le reducen el asunto que tiene que ver con su permanencia y su promoción. Permanencia porque queda en tela de juicio si son aptos o no para la docencia. Y promoción porque si no hicieron los cursos no incrementan en carrera magisterial. Aparte de eso, todavía se les exhibe socialmente como los culpables del retraso educativo, a decir de la OCDE, ¿no? Aunque haya otras mediciones u otras instituciones que no necesariamente comparten la misma opinión que OCDE, pero argumentan que son los culpables del desastre nacional en la educación, cuando en realidad tenemos un desastre en la economía, tenemos un desastre en la administración pública, tenemos un desastre en la forma en que este país ha estado construyendo o le ha dado continuidad a lo que en un periodo después de la posguerra y hasta los años 70 construyó de realidad totalmente distinta a la que vivimos en este momento, ¿no? Y que está marcada por un sesgo liberal o lo que algunos llaman neoliberal, que impacta todos los espacios de la vida. Hacia allá es hacia donde están conduciendo esto. Entonces, no es de extrañar que los empresarios del país hagan bloque y se vayan sobre los maestros que no aceptan que se les impongan condiciones de precariedad laboral,
¿no? En el caso particular de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas y algunas otras expresiones a nivel nacional, que dice, pues no le entramos a la evaluación nacional, ¿no? Y la muestra fue muy clara. Sencillamente, Secretaría de Educación Pública se vio obligada en decir y reconocer, no hay obligación de ir a la evaluación universal, y esto les costó el que por lo menos 30%, ¿no? De los docentes que se tenían que ser evaluados, solamente asistiera a evaluarse el 30%. El 70% que planteó, no, muchas gracias, así estamos muy bien, ¿no? Entonces, como que a lo mejor en muchos casos la gente no tenga como bien documentado o racionalizado el asunto de cómo quieren operar estos mecanismos de certificación, de control y de construcción de precariedad en el sector académico de la educación básica en el país. Probablemente no lo tengan, digamos, bien intelectualizado, por así decirlo, ¿no? Pero lo que es muy cierto es que como que lo olfatean, ¿no? Que la cosa como que es para mal y mejor dicen, lo sentimos, ¿no? Que participen los que se quieran ir al matadero. Pero sí, es completamente correcto que es directamente el enfoque en términos de la agresión que se tiene, en este caso para el sector magisterial, en las condiciones de imposición de un modelo que lo que hace es desbaratar derechos sociales que tienen los trabajadores. Muy bien, los temas dan para mucho más, ya nos alargamos ahora. Muchísimas gracias. Como ven ustedes, no es un problema sencillo, es un problema complejo el que está enfrentando el país y el mundo entero. Europa está ahorita en una difícil situación, acaba de entrar nuevamente en recesión cuando parecía que se estaba levantando la economía. Muy bien, pues quedamos hasta aquí, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos escuchando. Sí, yo en todo caso invitaría al auditorio para que pudiera reflexionar mucho de lo que está pasando en Europa, dado que el impacto en Europa le pega a todo el globo, Alemania anunciaron que entra en recesión, Francia también, que eran los dos puntales que estaban jalando el proceso de recuperación. China ya no quiere entrarle con más dinero, aunque China el problema central que tiene es que el 40% de la producción de exportación de China se queda en Europa, el 40%, y el otro 50% es Estados Unidos. Y Estados Unidos está entrando en una etapa igual crítica, y de repente surgen los escándalos del sector financiero, en donde de repente dicen que descubren a HSBC que ha estado lavando miles de millones de dólares, pero la ONU es más ruda con las declaraciones que establece cuando dice que hay más de 890,000 millones de dólares que han sido lavados en el sistema financiero internacional y que no se podría entender, fíjense bien, no se podría entender el sostenimiento en plena crisis de una parte de Europa y de Estados Unidos si no existiera ese dinero que viene de actividades ilícitas y que están ahí involucradas. Entonces, ahí yo como usuario de los bancos digo, ¿y por qué me cobran tasa de interés? Pues si ahí están danzando los miles de millones de dólares, pues nos deberían de bajar por lo menos un poco, pero no es así. México no ha salido beneficiado. Pues muchísimas gracias y quedamos con ustedes para mañana. Muchísimas gracias a todos.